Nosotros somos un grupo de investigación translacional. Es decir, que lo que nos interesa es que esa investigación con elementos básicos seamos capaces de trasladarla a la clínica. Y por eso pues somos tanto urólogos como investigadores básicos en el grupo. Nuestra investigación utiliza la genética, estudios genéticos para dar respuestas a problemas de los tumores urológicos, y hemos basado nuestra investigación fundamentalmente en vejiga y en próstata. En cuanto a la vejiga, pues empezamos realizando estudios que nos permitieran hacer un diagnóstico no invasivo del cáncer de vejiga, y con eso pues alcanzamos un par de patentes con un par de paneles de genes que nos permitían hacer ese diagnóstico. Y en los últimos años nos hemos focalizado en la biopsia líquida. La biopsia líquida es detectar la presencia de tejido o ADN tumoral en la sangre. ¿Y eso por qué? Porque nos permite anticiparnos a la progresión del tumor y utilizar tratamientos específicos de una forma precoz, y de esta manera aumentar la supervivencia de nuestros pacientes con cáncer de vejiga. En cuanto a la próstata, lo que fundamentalmente nos ha ocupado es diferenciar los tumores menos agresivos de los agresivos para así personalizar terapias más agresivas o menos. Y de cara al futuro estamos empezando a intentar introducir algo que ya es una realidad en los tumores hematológicos como la leucemia, y es el empleo de las terapias CAR-T. Se trataría de esos enfermos que operamos con tumores más avanzados, complementar el tratamiento con estos CAR-T, pero no solamente en este momento, sino también incluso en el enfermo más avanzado, ser capaz de emplear estas terapias que ya han demostrado una eficacia en tumores hematológicos.